Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a la doctora Patricia Ramírez Mesa. Ella es médico cirujano y homeópata, titular de la Dirección Médica de Biomer. Doctora, qué gusto saludarla una vez más. Muy buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. Pues sí, aquí saludándolos y hablándoles un poquito también de temas de salud que es importante tomar en consideración. Y un tema recurrente sin duda yo sé que esto es un tema delicado tanto en México como en Estados Unidos, por lo menos. Me imagino que en otros países también, pero de entrada en México y en Estados Unidos, en toda nuestra región, para quienes nos escuchan en el sur de California, doctora, desde resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes. Así es. Temas que hoy por hoy están Todo mundo sobre la mesa. Así es. Y la diabetes es una de las primeras causas de muerte a nivel internacional, ¿no? Eso nada más es una estadística muy complicada. El 90% de la población tiene un problema ya de resistencia a la insulina. ¿Cuál es la resistencia a la insulina? Que el paciente tiene arriba de 10 kilos de su peso normal, eso ya es un problema de resistencia a la insulina. El páncreas está trabajando mal y todo lo convierte en grasa. Suben de peso, sube el colesterol, suben los triglicéridos, se hace un hígado graso y después pasan a ser un paciente prediabético. Paciente prediabético es que sus niveles de glucosa en ayunas se mantienen arriba de 110 varias veces y entonces con el tiempo evoluciona a un paciente diabético. Entonces son enfermedades complicadas, que son enfermedades que se pueden curar a tiempo si se detectan y si el paciente cambia sus hábitos de alimentación. Son malos hábitos de alimentación, comer muchas harinas, comer muchos azúcares, consumir muchas grasas, tener una vida sedentaria, eso lleva problemas y complicaciones con el azúcar. En el caso de Baja California, pues no seremos la excepción. Me imagino que debe de haber estadísticas y doctora, un tema del que yo he escuchado mucho y a lo mejor usted nos puede ayudar a entenderlo un poquito más, el asunto de que hay muchísimas personas que tengo entendido tienen diabetes y no han sido correctamente detectadas. Así es, detectadas y no llevan un buen control. La diabetes es una enfermedad, se llama crónico-degenerativa, va de paso en paso y llega a un momento crisis en el paciente. Un momento crisis en el paciente que todo mundo se da cuenta es porque de repente empiezan a orinar mucho, de repente bajan de peso terriblemente, pueden perder hasta 20 kilos en un mes aproximadamente, empiezan a tener mucha hambre, es cuando el cuerpo ya entra en crisis y es cuando le dicen, eres diabético, pero previo antes a eso, el paciente tiene mucho cansancio, tiene mucha hambre, de repente tiene mucha somnolencia, empieza a subir de peso y también el consumo. Hay que tener en cuenta que hay muchos pacientes que me han llegado a la consulta que toman más o menos 1,5 litros de soda. Eso es camino seguro a ser un paciente diabético, no hay vuelta de hoja. La mayoría de los pacientes son diabéticos por el abuso de los azúcares, entonces casi todos esos pacientes empiezan a tener mucho consumo de azúcares, 1,5 litros, y empiezan a tener mucha sed y mucho cansancio. Entonces, ¿qué es lo que tiene uno que hacer? Primero, tomar en consideración cuánta cantidad de azúcar estamos consumiendo. Si tenemos en nuestra familia pacientes diabéticos, seguramente todos van a ser de miembros de esa familia, todos van a ser diabéticos, entonces ya hay que tomarlo en consideración y no está de más siempre hacerse un estudio de laboratorio por lo menos cada 6 meses para verificar cómo está nuestro cuerpo. ¿Qué hay justamente con el tema del azúcar, las sodas, las bebidas azucaradas en general? Porque también he sabido, doctora, que pues en un momento en el que hay ¿le podemos llamar adicción? No sé. Sí, hay una adicción al azúcar. Exacto. Pues a lo mejor, pues sí, te vas por la versión dietética, pero que al final, pues no abona, ¿no? No abona. Son todo lo que viene embotellado, yo les digo a mis pacientes, todo tiene azúcar. Aunque diga light, aunque diga cero azúcar, aunque no diga que tenga ningún contenido de azúcar en sí, todo tiene azúcar. Lo único que no tiene azúcar es el agua embotellada natural. De ahí en fuera todo lo que consumimos tiene un azúcar. El pan integral que se comen tiene 3 cucharadas de azúcar, las galletitas, una galletita tiene más o menos 3 cucharadas de azúcar, la tortilla en sí también genera que los niveles de glucosa se suban al cuerpo. Entonces esto pasa porque hay una falla generalizada en el páncreas. El abuso de los consumos del azúcar hace que el páncreas falle y entonces empieza a tener problemas en el control del azúcar.
¿Qué es lo que hay que hacer? Revitalizar el páncreas. Nosotros en Biomer tenemos tratamientos que nos van a permitir ayudar a recuperar la función del páncreas, a que el paciente que tenga síndrome metabólico no llegue a ser diabético, el paciente que sea prediabético se pueda revertir ese proceso, el paciente diabético que está en mal control pueda tener un buen control, que deje de tomar tantos medicamentos, que deje de tomar tantas pastillas. Hay pacientes diabéticos que usan insulina y toman pastillas y aún así no se controlan. Con los tratamientos que contamos en Biomer de medicina alemán, de origen alemán, nos permite ayudar al paciente a recuperar su salud y a llevarlo en buen control y evitar complicaciones graves que son de la diabetes. Que eso sería entonces la clave, por lo que estoy entendiendo, doctora. En Biomer les ayudarían a resolver la situación de el mal control, que sería justamente el tema clave cuando caemos en esta situación. Así es, el problema es que el páncreas se descompone literalmente y todo lo que comemos se convierte en azúcar y el azúcar en nuestro cuerpo se empieza a elevar. El páncreas se encarga de controlar esos niveles. Entonces, el abuso de los malos hábitos de alimentación hacen que el azúcar se descompense. Nosotros lo que hacemos en Biomer es revitalizar el cuerpo. Tenemos tratamientos que son regeneradores celulares, entonces vamos a regenerar el páncreas para que sus niveles de glucosa se estabilicen y se lleve al paciente a un buen control, se revierta la enfermedad. Es una enfermedad que se puede revertir y se puede curar si se detecta a tiempo. Entonces, nosotros en Biomer contamos con un equipo de diagnóstico que se llama bioresonancia, que nos va a permitir saber en qué grado de daño está el páncreas, si es un paciente que tiene un síndrome metabólico, si es un paciente prediabético o si es un diabético, qué tan severo es el daño ahí en el sistema. Este estudio nos va a permitir saberlo y en base a eso darle un tratamiento personalizado. Que también eso es clave, ir con un experto, en este caso, con ayuda de la bioresonancia de Biomer, doctora, porque algo de lo que hablamos recurrentemente es de lo pésimo que es autodiagnosticarse. Porque, empiezo por autodiagnosticarme, ¿no? Y luego también la comadre. El asunto de la vecina, la comadre, la hermana, la tía. Biomer les ayuda desde el correcto tratamiento, desde el correcto diagnóstico. Así es. Evidentemente pasando el tratamiento, incluyendo la asesoría nutricional. Así es, si les damos un tratamiento completo, el diagnóstico para ver qué tan severo es el daño que hay, el tratamiento personalizado que va a permitir regenerar el sistema y les damos un plan de alimentación. No son dietas porque nadie sabe hacer dietas. Lo único que hacemos es enseñarles a comer para que su sistema no tenga complicaciones con el azúcar. Es un tema, como decía, complicado, porque además, si una persona que nos está escuchando en este momento, estamos platicando con la doctora Patricia Ramírez Mesa, médico cirujano, homeópata titular de la Dirección Médica de Biomer. Estas personas que, como usted nos explicaba, doctora, pierden peso. Orinan mucho. Pero o sea, pierden peso de esa manera y no crea que es bonito. O sea, no. Vienen sintiéndose literalmente que se va a morir. Y la realidad es que si no se atiende, se va a morir. Efectivamente, las complicaciones de un paciente diabético en mal control son muy severas, los puede llevar a perder la vista, a tener algo que se llama neuropatías, que son dolores que no se controlan, a perder los dientes y lo más grave, a llevarlos a una insuficiencia renal. La insuficiencia renal es una enfermedad crónica, severa, yo les digo es una muerte lenta, porque todos los pacientes dicen, de algo me he de morir, ¿no? Pero desgraciadamente la diabetes que no se cuida lleva a una insuficiencia renal que no se mueren rápido. Un paciente se tiene que conectar a una máquina para que cubra la función del riñón y les lleva un largo tiempo de evolución. No hay ninguna necesidad de llegar a eso siempre y cuando el paciente se controle, lleve un buen control en su alimentación, lleve un buen control en sus niveles de glucosa. Y afortunadamente para nuestros pacientes sí hemos logrado evitar que el paciente llegue a una insuficiencia renal cuando se detecta a tiempo. Hay insuficiencia renal de varios niveles, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando llegan en un grado 1 o 2, nosotros sí logramos revertir ese daño en el riñón, evitar a que lleguen a una complicación más grave. Entonces, sí es la importancia bien importante que el paciente haga un diagnóstico correcto, que tenga un tratamiento efectivo, que es lo que nosotros manejamos en Biomer. Trabajamos en conjunto con los otros medicamentos que tiene el paciente y lo que hacemos es ayudarles a recuperar su salud. Entonces, sí les invito a que se den la oportunidad de conocernos, de que agenden una cita con nosotros, que nos busquen en nuestras redes sociales como Biomer o nos llamen al 664-970-4847 para que podamos darles un diagnóstico certero, un tratamiento oportuno y ayudarles a evitar llegar a complicaciones graves. Entonces,
si ya trae síntomas o por ejemplo, doctora, como muchos que a nosotros durante la pandemia nos dio COVID y andábamos ya con principios de resistencia a la insulina por lo que Sí. digo, cada paciente fue distinto, eso es algo también hay que entender. Hay que acudir a Biomer, el número 664-970-4847 y ahí es donde pueden acceder a la bioresonancia que nos está Ahí platicando. estamos teniendo una promoción ahorita, como estamos a punto de iniciar, bueno, no estamos iniciando este mes, les estamos regalando el 50% de descuento en la consulta y les vamos a regalar la bioresonancia para que puedan tener un diagnóstico certero, muy diferente a los estudios de laboratorio que se hacen todos los pacientes diabéticos, que sí nos va a permitir saber realmente lo que pasa. Entonces, aprovechen la promoción. A las 10 primeras personas que se comuniquen con nosotros, pues vamos a darles este apoyo con la bioresonancia y el descuento en la consulta en el 50%. Perfecto, entonces ahí está la promoción para que acuda de inmediato a Biomer, no lo deje para después, es un tema delicado, ya lo dijimos, es un tema que hay que atender lo antes posible. 664-970-4847. Doctora, como siempre, muchísimas gracias. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Pues nada, que tomen conciencia de recuperar su salud, que visiten Biomer, que se den la oportunidad de conocer la medicina biológica regenerativa de origen alemán, que realmente les va a ayudar a recuperar su salud. Y márquenos al 664-970-4847 o búsquenos en nuestras redes sociales como Biomer. Biomer, así los encuentra en redes sociales. Doctora, por aquí le esperamos muy pronto. Gracias. Muy buenos días. Gracias. Excelente martes.